Gracias, les agradecemos profundamente su presencia aquí entre nosotros y primeramente quiero compartirles que he estado en continuas reuniones de coordinación para poder dar ciertas líneas de acción. He mandado un mensaje a la diócesis en donde manifiesto nuestro dolor, nuestro pesar por todos estos acontecimientos. Este mensaje se los vamos a entregar a ustedes. Y ciertamente que todos los desastres naturales han generado en muchos de nosotros pues incertidumbre, sentimientos de angustia, de confusión, de desesperación. Y entonces es necesario que la Iglesia da una respuesta, ayuda, acompaña, una palabra de aliento desde el Evangelio. Y queremos que todos nuestros fieles, todo el Estado, pueda experimentar la cercanía de la gente de una manera afectiva y efectiva, de muchas formas. Y también nosotros queremos en la diócesis, ante todo, tener una actitud proactiva y no autorreferencial, no vernos hacia nosotros, sino ante todo ampliar nuestra mirada hacia quienes claman por gestos concretos de solidaridad. En Tlaxcala, gracias a Dios, no tuvimos víctimas, pérdidas humanas. Esta es una gracia que hemos reflexionado, pero que al mismo tiempo es una llamada. Es una llamada a la solidaridad, a la caridad, a compartir. Nosotros lo que queremos desde la Iglesia es, al reconocer esta gracia que hemos recibido, queremos compartir de nuestros bienes y por eso hemos tomado una serie de medidas. La primera, entonces, los centros de acopio. Ya con el equipo de Pastoral Social se está motivando a todas las parroquias para que haya centros de acopio y poder compartir y desde nuestra pobreza a los lugares que lo necesitan. Ya se está haciendo este trabajo. Segundo, la oración. Queremos motivar la oración en nuestras comunidades por las víctimas, por las familias que han perdido seres queridos, por todos aquellos que han sufrido. Y ya en nuestras parroquias, ya en las comunidades se ha iniciado como esta campaña de oración para pedir por todos aquellos que sufren, toda esta situación que se está viviendo. Tercero, por solidaridad con las familias que sufren y a fin de unirnos a su dolor y también teniendo la conciencia de que puede haber réplicas, hemos suspendido la fiesta diocesana de los niños mártires. Como ustedes saben, iniciaba hoy, continuaba mañana y concluía el domingo, y entonces no queremos exponer a los niños y a todos los que participan, porque es una fiesta diocesana muy importante y hemos decidido suspenderla por seguridad y también por solidaridad con todas las personas que sufren. La pasaremos, Dios mediante, para el mes de noviembre, cuando hagamos la acción de gracias por la canonización de los niños mártires. También he pedido, por último, a los párrocos que estén muy atentos a sus templos. En un principio, la medida que tomamos fue cerrar templos hasta que Protección Civil nos diera luz verde para abrirlos. No podíamos exponer, simplemente una pequeña revisión. No somos expertos en esto, entonces necesitábamos la Protección Civil que nos fuera dando las líneas o la luz verde para poder reabrir. Y ciertamente que hay unos templos muy dañados, y esto vamos a hablar también, y las sedes alternas que vamos a tener en vistas a poder tener el acompañamiento con la gente. Desde el primer momento nosotros tuvimos una serie de encuentros de coordinación. El mismo día del temblor, el señor gobernador me habló por teléfono, me explicó de la gravedad del daño, que tenía muchos elementos de información, y abrió la colaboración, y hemos estado en profunda colaboración con las autoridades civiles. También ese mismo día me reuní con los decanos, con el vicario general, con el canciller para tomar las primeras medidas. Allí estuvo también el delegado
estatal de seguridad y comenzamos a visualizar ciertas medidas para poder llevar adelante estas medidas por seguridad a la feligresía y a todos. El miércoles 20 suspendimos una reunión que teníamos en la Conferencia Episcopal Mexicana, en la sede. Iba a haber una rueda de prensa con motivo de la canonización de los niños mártires. La suspendimos para atender todas estas situaciones del Estado y de la diócesis en relación con el temblor. Y nos reunimos también con el equipo de Pastoral Social para implementar los centros de acopio y de ayuda para los demás lugares que lo requieren más. Nuevamente en la tarde tuvimos reunión con los decanos para dar una evaluación a ellos que están más cerca de las parroquias. Hicimos una nueva evaluación y estuvimos viendo otras medidas. El día de ayer tuvimos un encuentro con todos los sacerdotes de la diócesis y con las autoridades civiles, con el representante del INAH que está aquí presente, y estuvimos evaluando y haciendo una reflexión sobre toda esta situación y en vistas a dar seguimiento a estos aspectos, que no tuviéramos alguna imprudencia o algo que no estuviera bien. Hay muchas cosas que hacer, muchos protocolos que ya iremos implementando poco a poco en nuestras parroquias, pero hemos estado dando un profundo seguimiento a todas las situaciones, sobre todo por la gente que participa en nuestros templos. Y queremos entonces darles como una información general de cómo está la situación de nuestros templos. Entonces dejo la palabra al Padre Cristóbal. A nivel de estadísticas, sí, de manera general, podríamos decir que las parroquias con mayor gravedad son San Francisco de Pellanco, la parroquia de San José, la Basílica de Ocotlán, San Felipe Ixtacuistla y Santa María Nativitas, las de mayor gravedad. Y luego tenemos por decanatos, en nuestra diócesis son 7 decanatos. Dentro de ellos, Nativitas, Tlaxcala, Calpulalpan, Huamantla, Santana, Zacatelco y Apizaco. En esta organización que tenemos como iglesia, a nivel de riesgos, siguiendo la nomenclatura que también está trabajando gobierno, en 3 niveles, alto, medio y bajo. Por los decanatos, los 7 decanatos, en el nivel alto tenemos 25 parroquias, en el nivel medio 50 y en el nivel bajo 41. Total de templos que han sufrido algún daño con estas características de 116. No obstante, les decía, aunque la estadística suena muy alto, los más que sufrieron en gravedad, los templos que enuncié al principio. Bien, ahora voy a ceder la palabra precisamente al delegado de INAH, quien nos podrá explicar con ciertas técnicas, tecnicismos, cómo está toda esta situación de nuestros templos. Gracias, muy buenos días, gracias por el espacio. Debo reiterar el interés que cada uno de las dependencias y de las instituciones que tienen que ver con el evento que se ha presentado el 19 de septiembre pasado. La coordinación y la comunicación ha sido constante. Cada quien en su ámbito de competencia ha emitido lo que corresponde, y en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues nos hemos sumado a esta tarea, por el tema que implica la competencia institucional y la encomienda institucional que tenemos en cuanto a la preservación del patrimonio cultural, particularmente el patrimonio religioso representado por los templos y todas las instalaciones, todos los conjuntos parroquiales, conventos que de alguna manera componen toda esta estructura de la iglesia, que de alguna manera nos toca también conservar. En ese sentido, afortunadamente, como se ha mencionado, el efecto del sismo en el estado de Tlaxcala fue benévolo. No con esto podemos estar sin atender las diferentes necesidades que se han generado.
Coincidimos con la apreciación y ahora con las visitas técnicas que se están realizando en todo el estado, con los templos que se han enunciado como de prioridad en términos de su atención, que es el caso de San Francisco Tepeyanco, el caso del Santuario de Ocotlán, la iglesia de Iztacuixtla, la parroquia de Iztacuixtla, el templo de San José en el centro histórico de la ciudad y Nativitas. Si bien es cierto, tenemos en grado menor algunas afectaciones, no se interesan las naves de los templos como tales, son elementos como las torres, que por su esbeltez o por su construcción más tardía en relación a la construcción del templo original, se ha generado un comportamiento distinto. Hay varias torres que tenemos ya detectadas y que de alguna manera debemos prestar atención en donde se presentan estas lesiones. Afortunadamente, estructuralmente, creo que en general podemos estar tranquilos. Sin embargo, requiere una atención muy puntual, requiere una atención que en la medida de las posibilidades se va a empezar a dar. En este momento se están valorando las características de cada una de ellas, se están analizando técnicamente, incluso algún procedimiento para meter en cuidado especial algunas medidas, sobre todo en el manejo de los inmuebles como tales. Por razones de previsión y de precaución debemos seguir las indicaciones que de alguna manera se están generando. En estrecha coordinación hemos platicado con las autoridades eclesiásticas algunos puntos que son fundamentales. Particularmente, algo que resulta de especial cuidado es el evitar vibraciones excesivas en todos los templos. Esto es, el que se hayan presentado agrietamientos o fisuras o algunos desplazamientos de los elementos arquitectónicos obliga a tener especial cuidado. El toque de las campanas en los campanarios tendremos que evitarlo por la vibración que generan en la estructura misma de las torres. Vienen algunas festividades recurrentes en donde pues es común el uso de cuetones, el uso de bombas, tendrán que evitarse, y si en su caso tienen que o quieren hacerlo, tendrán que dispararlas por lo menos un diámetro de 1 kilómetro para evitar un efecto inmediato en todos los templos. Si bien es cierto, hemos detectado como comunidad la afectación que tienen los templos, como comunidad también debemos entender la necesidad de cuidarlos y de prever cualquier evento adicional o complementario a los daños que pudieron haberse presentado en los sismos. También hemos solicitado a las autoridades de Protección Civil y de la Guardia Estatal y Municipal el que vehículos pesados no circulen en torno a los templos que han tenido daños, por la misma razón, el tema de las vibraciones. En este momento estamos en una etapa de prevención. Si bien es cierto, ya se acusaron los daños en los templos, estamos todavía dentro del periodo de réplicas y queremos evitar a toda costa daños tanto a las personas como a los propios templos. En este sentido, sí requerimos del apoyo de la comunidad para que podamos nosotros sumarnos a los esfuerzos que tanto los señores párrocos y las autoridades civiles estamos realizando para la preservación del patrimonio cultural. Es muy importante mantener la comunicación, eso lo estamos haciendo, y sobre todo la necesidad de que las autoridades locales también tengan pues muy en cuenta que cualquier acumulación o congregación de ciudadanos puede ser un riesgo potencial. Tenemos la costumbre de hacer las fiestas, las celebraciones, las fiestas civiles en los atrios o en las plazas cercanas a los templos, y bueno, pues el sonido, los templetes, los juegos mecánicos, todo eso también se suma a las causas de vibración directa en los monumentos. En este sentido, instamos a las autoridades a que nos ayuden evitando congregaciones en torno a los templos.
es fundamental la preservación de la integridad física de los ciudadanos. Esto ciertamente afectará un poco la dinámica de las reuniones comunitarias, pero creo que tiene mucho sentido y debemos aprender a convivir con los estados de riesgo. Y el primero es la preservación de la integridad física de los ciudadanos. Entonces, reitero a los señores presidentes municipales la necesidad de evitar hacer congregaciones en torno a los templos. Pues de entrada eso es lo que podemos estar comentando. Estamos, repito, en una etapa de diagnóstico, en una etapa de revisión. No podemos ahorita emitir algún otro comentario como resultado porque estamos precisamente en la integración de toda la información para que posteriormente, bajo las instancias y los conductos que las autoridades competentes nos instruyan, poder dar los siguientes pasos. Muchas gracias. Bien, ahora Padre Marco Antonio, responsable de Cáritas a la diócesis, también toma la palabra. Gracias, Padre. Pues quiero compartirles a todos ustedes que Cáritas es una organización de la Iglesia Católica, no solamente aquí en Tlaxcala, sino en todo el país y a nivel internacional. Y cuando suceden este tipo de eventos, pues es cuando nosotros como iglesia respondemos a este tipo de emergencias. Así que en todas las diócesis del país, hablando ya concretamente, existe también una Cáritas. Aquí le llamamos Cáritas Tlaxcala. Nos hemos comunicado con Cáritas Cuernavaca para que el centro de acopio que tenemos aquí a nivel diócesis, todo lo que se vaya recolectando se entregue directamente a Cáritas Cuernavaca o también a comunidades específicas que también ellos mismos nos han hecho saber. Como lo menciona el señor obispo, invitamos a toda la comunidad diocesana a que lleven sus ayudas, sus apoyos a las parroquias. Cada parroquia se ha convertido en un centro de acopio. Y allí los grupos parroquiales van a seleccionar el producto y lo van a traer directamente aquí al centro de acopio diocesano para que de aquí se lleve directamente a donde he mencionado. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahorita? La emergencia está aquí con nuestros vecinos de Morelos. Pues miren, nos están pidiendo que por favor nos apoyen con palas, cubetas, martillos, y si alguna persona tiene una planta generadora de energía, que nos las haga saber para que también se haga el contacto allá mismo en lo que es la diócesis de Cuernavaca o del estado de Morelos. Esto que estamos haciendo, también les decía, tenemos una comunidad específica que está demasiado dañada, que el pueblo se llama Acoxaltepec, del municipio de Ocuituco. Ya mañana, primeramente Dios, sale la primera carga de emergencia para esta comunidad. Y así también en otras comunidades que están haciendo llegar su necesidad. Sin olvidarnos que esta ayuda no solamente es para este momento, sino que tenemos que seguir motivando a la comunidad para que siga dando su apoyo, porque nos falta también apoyar a nuestros hermanos de Tehuantepec, de Valle de Oaxaca, que pues necesitamos solidarizarnos con ellos, manifestar nuestra caridad. Esta experiencia ya la tenemos nosotros. La última que hicimos, este apoyo, fue a la ciudad de Altamirano, cuando llegaron los huracanes de Ingrid y Emanuel en el 2013, y se los digo porque todo lo que la gente lleva a las parroquias y lo que llega a Cáritas Tlaxcala, tengan la plena seguridad que llega al lugar que se tiene que destinar, ¿verdad? Que no haya esa duda, puesto que el señor obispo me ha encargado puntualmente que yo mismo o gente misma de mi equipo vayan y entreguen esto a Cáritas o a una parroquia específicamente. Gracias. Bien, pues ahora pasamos a la sesión de preguntas. Saber si en este diagnóstico ya se abordó el asunto de los seguros de los que se habla para atender a los templos. Bueno,
El procedimiento es primero detectar las necesidades reales de lo que tenemos, la cuantificación en su momento, y bueno, eso se someterá a las instancias centrales. Hay que considerar que pues la contingencia a nivel nacional es muy fuerte y por supuesto esa decisión bueno, pues, se valorará en su momento. Bueno, Carla. Carla Muñetón de Tlaxcala, pues preguntarles en el caso de la iglesia de San José, que fue visiblemente la estructura religiosa más dañada, ¿sabes si ya tuvieron ustedes acceso a ella, si ya hay como un balance de manera general, si no tan profundo de manera general, y saber si ya analizan la posibilidad o algunas alternativas para resanarla, para restaurarla, o para saber qué proceso se va a llevar en este tema? Sí, aquí también es muy importante hacer mención que efectivamente, bueno, los desprendimientos de las linternillas generaron pues, los impactos, sobre todo la de la torre, sobre la bóveda del coro. El efecto fue puntual, el golpe de la linternilla fue lo que dañó esa parte de la cubierta. El resto de la nave está bien, estructuralmente no está comprometida, la cúpula está bien, hay algunas fisuras, que detectamos desde el primer momento del sismo que ingresamos al templo, en el presbiterio, que hay forma de poderlas intervenir. Sí requieren la atención, por supuesto, sin embargo, pues los desprendimientos de argamasas y demás materiales que se pueden observar, afortunadamente quedó en eso. El templo está estable, en ese sentido creo que también es de mucha tranquilidad el que lo sepan todos. Me llegado una pregunta. Solo la palabra, entonces ahí y luego para allá. Parménides Ortizcano, del Club de Periodistas. Señor delegado, teniendo inconformidades en Tepeyanco escuchadas, nos preocupa saber cuándo van a terminar ese diagnóstico y aprovechar y acceder a los recursos del Fonden, que obviamente son petición del gobernador, pero aquí, en esta dualidad cooperativa, cooperadora, es momento de hacer, no sea que se vayan a quedar ese fondo ya sin lana cuando ya todo esté repartido. No, miren, todo esto, vuelvo a insistir, esto es una revisión general que se está haciendo del estado que guardan los templos. El tema de Tepeyanco es delicado, ciertamente, es manejable en términos técnicos, por supuesto se tiene que atender, y ya el tema de los apoyos deben cubrir un protocolo legal. Ese protocolo legal está en función de la información que se vaya generando, de los dictámenes, de los diagnósticos ya puntuales y de el resultado que arroje para poder incluso cuantificar la cantidad que pudiera destinarse. Los expedientes técnicos de las eso estarán listos. Bueno, es un proceso que tarda tiempo, es un proceso como lo hemos visto en otros eventos. No es una cuestión que sea de un día para otro. Estamos trabajando en ello. Desde el primer momento la gente ha estado aquí, la gente del instituto ha estado revisando todos los detalles del templo como tal. Hemos tenido ya la visita de técnicos de la Ciudad de México que nos apoyan en esta materia también. Estamos integrando los datos. En este momento yo no podría decirle tal día lo vamos a tener, se está trabajando, ¿sí? Dentro de la necesidad de intervenir también está la prudencia en cuanto a que la intervención sea la más adecuada. Entonces eso reviste un trabajo particular. No con esto quiero supeditarlo a que porque haya una mayor emergencia en Huaquechula, en Tochimilco, en San Cristóbal de las Casas, se soslaya la importancia de nuestro templo. Entonces, pero estamos trabajando todo ello. Delegado, buenos días. Servidor Javier Gómez, de reportero del periódico Índice Media. Preguntarle dos cosas. En la primera, a lo mejor no es el tema porque estamos viendo todo lo relativo a los templos, pero las zonas arqueológicas que tenemos en la entidad, ¿en qué estado se encuentran? Y la segunda, ¿qué opinión le merece que tanto la ciudadanía como algunos medios de comunicación están metiendo imágenes que ni siquiera corresponden a lo que es San José? ¿Usted a qué los conmina? ¿A que se evite ese tipo de falsas informaciones? Primero, lo relativo al patrimonio arqueológico, debo manifestarles, y eso también es de celebrar, que las zonas arqueológicas del Estado están estables, se han recorrido todos los trabajos en exploración, en proceso, están bien, están estables.
no presentaron ningún problema, afortunadamente. En ese sentido creo que tenemos buenas noticias. Sin embargo, por razones de seguridad y siguiendo los protocolos de previsión, van a mantenerse cerradas, al igual que nuestros museos, van a mantenerse cerradas hasta nuevo aviso. Eso es fundamental para que, bueno, pues quien tenga intención de visitarlas, pues de momento no se va a poder. En el segundo caso, pues ya no se me hace siquiera grotesco o temerario, sino se me hace cruel. El que se difundan imágenes de templos que no son de Tlaxcala o que de cualquier otro lugar con una intención malsana es reprobable. Es reprobable porque es una actitud en donde se recurre a la participación sin fundamentos, ni siquiera debidamente informados, aunque no exactos, sin fundamentos, desorientan a la gente, lastiman el ánimo de la sociedad y bueno, pues cada quien se ubica en su lugar. Un periodista digno, un periodista responsable, fundamenta su dicho, para empezar, por respeto a todos los interlocutores. Esta situación, pues creo que ustedes ya la ubicaron en la justa medida y en el lugar en donde debe de estar. A mí se me hace una actitud cruel con la sociedad. Muchas gracias. Bueno, es de 385. Estamos a una semana exactamente de las festividades de San Miguel del Milagro. Es uno de los templos donde más feligreses llegan. Ahí no va a haber suspensión o no hubo daños. Bien, primeramente quisiera ver lo de los daños y después yo veo lo otro. Sí, se revisaron todas las instalaciones donde de alguna manera se prevé. Hay lugares donde los daños son menores, sin embargo estamos tomando las previsiones para que cuando de alguna manera ya se determine la realización podamos analizarlo muy bien y ver la pertinencia de poderlos utilizar. Y a nivel pastoral se ha estado trabajando de parte del párroco con las autoridades civiles en vistas a implementar ciertas medidas para la seguridad de la gente. Ciertamente que es una afluencia muy grande de gente, pero ya se está trabajando en esa coordinación en vistas a llevar a cabo eso. Como no hay daños muy grandes, se puede acceder, pero con ciertos protocolos de seguridad. A ver, nada más puntualizar el asunto de las recomendaciones que hacía de no hacer fiestas, de pirotecnia, ruidos. ¿Aplica para las 116 o solamente para las de alto riesgo, alto medio, o cómo? Nada más pensar ese asunto. ¿Dónde no se puede hacer? ¿Dónde más bien se deben tomar esas recomendaciones? En todos los templos en donde se presentaron manifestaciones de daño, sea bajo o alto, es conveniente tener esa previsión. La fiesta... No se nos puede negar la fiesta, a nadie se nos puede negar la fiesta. Yo creo que sí tenemos que hacerlas, pero tenemos que aprender a hacer las fiestas, ¿sí? Y en los lugares que de alguna manera en este momento pueda no generar un riesgo para la comunidad. Entonces, por eso aquí conmino a las autoridades civiles, presidentes de comunidad, presidentes municipales, que valoren esa parte y si donde hayamos, la misma comunidad sabe en dónde hubo un daño. Entonces, creo que hay que escuchar a la comunidad. ¿Sí? Pero también la comunidad quiere su momento de esparcimiento. Entonces, aquí como que se contrapone un poquito, es invitar a la comunidad a que también valore, ya que de alguna forma se ha declarado un riesgo, que ellos mismos perciben un riesgo, que lo extiendan también conjuntamente con sus autoridades para reubicar el lugar en donde poderlo hacer. Sí, o sea, sí son para las 116 las recomendaciones. Así es. Lucía Pérez de Radio Guamantla, preguntarle, ya hablamos precisamente sobre la infraestructura, sobre la situación de los templos en general, cómo están, ¿no? Pero saber en cuestión del arte sacro, de las imágenes, de los retablos que hay dentro de estas iglesias, que habrá la necesidad precisamente de sacarlos de estos lugares por el riesgo que representan, o cómo va a ser el manejo precisamente del arte sacro, imágenes, retablos, Sí, en este sentido, ciertamente ante la estabilidad que guardan las estructuras de los templos, solo tuvimos que mover las piezas en Iztacuixtla y en Tepeyanco. ¿Sí? En un lugar seguro, no se pueden mover del lugar, es un protocolo muy especial de protección y de seguridad para las propias imágenes, pero sí las pusimos en lugares que de alguna manera garanticen su estabilidad, su seguridad, su protección. ¿Sí? Se han estado y se siguen realizando la estabilidad de los retablos,
Hasta ahorita, bueno, no hemos notado manifestaciones que pongan en alarma algunas imágenes. Sin embargo, es muy importante que los propios responsables estén muy pendientes de desplazamientos que puedan estar sufriendo esto para poder actuar de inmediato, ¿sí? Aquí es muy importante mantener la comunicación para que en cuanto detecten algo, de inmediato nos lo hagan saber. Debo decirles que el equipo de restauración del Centro INA Tlaxcala está haciendo los recorridos para precisamente tomar las providencias relativas al bien mueble asociado al monumento, de los, ¿cómo se llama?, de los elementos de arte sacro que se tienen, de los lienzos de gran formato, en fin, para ver la estabilidad de su sujeción y sobre todo de las condiciones de seguridad que puedan tener. ¿San José? San José está estable, está bien, las imágenes no sufrieron movimientos, estamos en observación de ellas. Afortunadamente podemos estar tranquilos al respecto. Buenas tardes, Sergio Espinosa, servidor. Preguntarle si harían un llamado a los actores políticos a que eviten hacer presencia en los lugares donde hay derrumbes. Al parecer el fuero los protege contra los sismos y la naturaleza. Preguntarle si ustedes harían un llamado a que eviten este tipo de situaciones, digo, tomando en cuenta que todavía tenemos saldo blanco, señores. Sí, precisamente lo que hemos buscado en coordinación con las autoridades de protección civil y de seguridad es que pues la instrucción de no acceso es para todos, ¿sí? Incluso en los recorridos que se estuvieron haciendo con las autoridades, marcábamos los puntos en donde se podía llegar y hasta dónde se podía llegar. Nadie más puede pasar de ahí. ¿Por qué razón? Usted lo ha mencionado, se trata de preservar, y lo hemos dicho todos, la integridad física de todo el mundo, ¿verdad? Y creo que aquí pues todos tenemos que observarlo, ¿sí? Por más ellos mismos han acatado las disposiciones de la autoridad, pues yo creo que en ese sentido vamos a seguir teniendo el cuidado y existe la colaboración de todos precisamente sobre eso. Oiga, yo quisiera preguntarle, delegado, se ha generado un caos tremendo vehicular en el centro a consecuencia de que está el acolonamiento. ¿Saber cuándo se van a recoger ya los escombros, por decirlo así, de San José y también de aquí de Ocotlán? Creo que estamos todos de alguna manera convencidos de el tiempo mínimo de prevención en términos de réplicas. Por lo que se mencionaba precisamente del acceso de las gentes, de las personas hacia las inmediaciones de los templos, bueno, pues es evidente que no se puede todavía accesar. Hoy se cumplen las 72 horas, obviamente los sismos no obedecen ese parámetro, sin embargo, pues yo creo que es un poco también de sentido común. Si de alguna manera no pasó el tiempo de las réplicas, yo no circularía por esas calles. Ciertamente, pues resulta a veces hasta molesto por el tiempo, los retardos, en fin, sí, estamos valorando dónde sí poder abrir ya la circulación a algunos puntos, en dónde restringir la circulación de algún tipo de vehículos, y volvemos a insistir, todo va relacionado a la protección de la integridad física de las personas, ¿sí? Entonces, en algunos momentos va a ser molesto, va a haber necesidad de hacer apuntalamientos ya una vez que se empiecen las intervenciones, y eso va a cerrar vialidades, y bueno, pues yo creo que todos podrían comprender que va a ser necesario, ¿no? Donde se requiera, pues se va a tener que hacer y vamos a tener que optar por alternativas para podernos desplazar. Diana Zamparteca de Coracit, de la valoración que ya han presentado en los 25 templos que se encuentran en alto riesgo, ¿alguno está en peligro la estructura? Y saber si estos 116 templos que presentan algún factor de daño seguirán cerrados durante estos días. Eso lo estamos determinando en este momento precisamente, estamos revisando toda la información. El espectro de alto riesgo se está reduciendo afortunadamente, sin embargo, con esto no quiero decir que se soslaya la importancia de la atención, todos se tienen que intervenir, por supuesto, en mayor o menor grado, pero el universo de riesgo sí se ha reducido sensiblemente, eso creo que es una buena noticia, pero sí debemos de seguir pues observando con cuidado pues todo el desarrollo de
de las conclusiones que vayamos generando y en su momento se irá comunicando.